continuar este ejercicio que iniciamos el mes pasado de desarrollar estas sesiones virtuales con ustedes, las personas que están a cargo de acompañar, de gestionar, de hacer seguimiento y de estar pues muy en las alertas del día a día del sector hidrocarburos. Agradecemos la participación de los compañeros de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, de los enlaces sociales de Ecopetrol, del Servicio Público de Empleo, Ministerio de Minas, Ministerio del Interior, ANLA, NH, bueno, todas y todos ustedes son muy importantes para el desarrollo de este espacio y para que entre todas y todos pues vayamos construyendo eso, que es el objetivo de la Escuela de Diálogo Social, transformar las relaciones sociolaborales. Y cuando hablamos de los, pues siempre en el mundo del trabajo se hablaba mucho del tripartismo y el sector hidrocarburos siempre nos pone un poco la lupa en, bueno, pero hay una cuestión, el derecho al trabajo, el derecho fundamental al trabajo va mucho más allá. Y por eso pues nos hemos dado a la tarea junto con la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, la ANH y Ecopetrol, de hacer pues este ejercicio con ustedes. Siempre nos juntamos un poco más de personas, pues bueno, ya estarán uniéndose de poco a poco en el transcurso de que vamos iniciando la charla, pero pues bueno, vamos a ir iniciando ya que el tiempo es corto para todo lo que queremos compartirles el día de hoy. Decirles que, bueno, de mi parte, Andrea Toro, del Ministerio del Trabajo, coordinadora de la Escuela de Diálogo Social, tienen mis datos de contacto, mi correo, espero que algunos me han escrito que no han podido tener acceso al Drive, hemos solucionado, ya creo que todos tienen acceso al material del Drive, les estamos compartiendo las invitaciones por correo electrónico y quienes están allí en el chat de WhatsApp estamos enviando la información por allí. Así que tenemos los canales de comunicación abiertos para atender cualquier inquietud que ustedes tengan. Por favor, ya estoy dejando allí en el chat de esta sesión el enlace para el registro de asistencia. Es importante que hagan su registro de asistencia si queremos pues contar con el certificado de participación, que ya lo hablábamos también la sesión anterior, pues estar por lo menos en 7 de las 8 sesiones, o bueno, estar ahí participando. El día de hoy, pues, les decía, vamos a tener una sesión diferente también. Todas nuestras sesiones son muy diferentes, pero muy dinámica sobre el tema de habilidades para el diálogo social. Hoy nuestra invitada experta es casi que una aliada y parte de nuestra casa en el Ministerio del Trabajo, María Angélica Castilla, coordinadora regional del programa de lugares de trabajo de Suecia. Y hola María, qué gusto verte. Y pues una persona con la que desde el año pasado hemos venido trabajando justamente algo que ellos hacen, bueno, ahorita nos lo contará mejor, y es un tema como irnos entrenando, y lo hablábamos la sesión anterior, las habilidades para el diálogo social, tener la capacidad de escucha. Bueno, les recomiendo por favor a todas y todos, cuidado con sus micrófonos, listo, gracias, sus micrófonos y sus cámaras. Hablábamos, bueno, podemos entrar, bueno, ya pasamos por las teorías de gestión y las teorías del cambio frente a la conflictividad, frente a cómo estamos entendiendo los conflictos, cómo abordar los conflictos, y hoy pues vamos a trabajar un poco más y a profundizar en esas habilidades. ¿Qué habilidades? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos nosotros? Porque también pues, el conflicto y las habilidades es algo que nos interpela y es algo que es muy personal. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Y María tiene una gran experiencia, incluso nos ha acompañado en ejercicios internos dentro del ministerio, nos acompañó en la sesión anterior, del ciclo anterior de la Escuela de Diálogo Social, y pues hoy es nuestra invitada realmente experta para que le aprovechemos en esto de, bueno, cómo entrenarnos para acompañar espacios de conflictividad, espacios de diálogo social. Entonces, bueno, María Angélica, si ninguno de los participantes tiene alguna inquietud administrativa que quiera comentarme por acá, o si me quieren escribir con mi correo, estoy atenta. Le doy el paso entonces a María Angélica para iniciar
pues ya entrar de lleno a nuestro tema del día de hoy. Hola, muchísimas gracias, Andrea. ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, te escucho súper bien. Perfecto. Gracias. Entonces, bueno, como dijo Andrea, nosotros hacemos parte del Swedish Workplace Program, el SWP, que es un programa de cooperación internacional que es el resultado del diálogo social. Es una unión entre una organización de empleadores, un sindicato en Suecia y financiado por el Estado. Y nos encargamos de promover el diálogo social y relaciones laborales sólidas a nivel internacional con base en diferentes metodologías y fomentando un poquito las lecciones del modelo sueco. Y en este caso hago esta introducción debido a que eh, nosotros decimos que ese modelo tiene un funcionamiento debido a los 100 años de práctica que han desarrollado y que han hecho que funcione este tipo de dinámica y de relacionamiento. Entonces, la práctica, el tratar y demás es fundamental. Por ese motivo, eh, básicamente, nosotros nos hemos enfocado en trabajar tanto a nivel institucional, pero también a nivel de compañías o grupos de interés y adicionalmente los sindicatos y actores del mercado laboral con el objetivo de mejorar las conversaciones y de aportar habilidades. Y en ese sentido, por eso, como dijo Andrea, hoy nos vamos a enfocar en habilidades para el diálogo social. Entonces, con base en eso, eh, la idea es que en estas hora y piquito podamos iniciar este abordaje de habilidades para el diálogo y que nos enfoquemos particularmente en nuestro rol. Pero entonces me encantaría iniciar preguntándoles a ustedes por qué consideran que hablamos de habilidades para el diálogo. Que, ¿Cómo lo ven? ¿Por qué creen que hablamos de habilidades para el diálogo? ¿Por qué creen que es un tema importante? Pueden usar el micrófono, pueden usar el chat. Como somos un grupo variado y fomentamos el diálogo, nos encantaría en esta sesión escuchar de ustedes. Entonces, queremos conocer por qué creen que hablamos de habilidades para el diálogo social, porque es un tema importante o relevante en dentro de este ciclo de capacitaciones. Javier Ortiz, tienes la manito arriba. Muchas gracias, muy amables. Un saludo a todas las personas que nos acompañan. Pues pienso que es como la situación, la facilidad para poder enfrentarnos a esas situaciones con las comunidades, ¿no? Cuando ellas solicitan ese diálogo con las entidades y con las entidades contratistas. Entonces es como poder entenderlos a ellos y poder tener la facilidad uno de aportar, ¿no? Al desarrollo y del diálogo para que se dé pues en un buen ambiente, ¿no? Para todos los participantes. Creo que es eso, ¿no? Poder entendernos entre todos los que participamos. Gracias. Perfecto, entonces entendernos y generar un espacio para, te entendí, para escucharnos a todos, ¿no? Los involucrados. También, ¿quién tiene, Andrea, tú me puedes ayudar con los participantes? Claro que sí, aquí estoy. Tiene la manito arriba Elsa, luego Oscar y ya leamos un mensaje que nos dejan en el chat. Elsa. Muy buenos días a todos. ¿Por qué creo importante? Porque manejamos estamos rodeados con diferentes personas de diferente formación, de diferente cultura. Estamos en áreas que a veces somos externos a ellos y no conocemos sus costumbres, sus culturas, su forma de ser. A veces, y es importante pues tener cómo son esas habilidades. Yo tuve una experiencia, fue en el Putumayo, donde tuve que ir a hablar, y yo soy santanderiana, y ellos hablan pasito y yo hablo duro, y entonces me di cuenta de que después se dieron cuenta que el señor no era la regañona, sino que era santanderiana y el tono es más fuerte que lo que se habla allá. Pero por eso es tan importante conocer estas habilidades, porque de acuerdo a estas habilidades le da uno herramientas para saber tratar a la comunidad, con lo que entonces me parece muy importante, porque es eso, tenemos comunidades
con diferentes culturas, a rasgos, costumbres, credos. Entonces, si yo me soy, por decir, digamos, una católica que no me acepto los evangélicos y estoy rodeada de evangélicos, pues ya vamos a empezar a, no hay, el diálogo no tiene que ver con las creencias, pero sí es mirar cómo es ese manejo, donde, cómo hablar con ellos y que no se genere conflicto solamente con el inicio de salud. Entonces me parece muy importante eh, es conocer cuáles son esas habilidades que debemos tener en estos diálogos con las comunidades. Muchísimas gracias. Es un tema fundamental y es la diversidad de personas, la diversidad de contextos y cómo poder llegar a todos y generar una inclusión para un diálogo que sea funcional y un diálogo que sea sostenible en el tiempo. No sé quién viene, André. Muchas gracias, Elsa. Oscar, Hernán, tienes la palabra. Sí, buenos días para todos. Buenos días. Yo he trabajado con la ETH para que Casanare, ETH, ANH, Casanare. Llevo de experiencia unos 25 años con comunidades, juntas de acción comunal y comunidades en área de influencia de los proyectos petroleros especialmente. Dos cositas. Primero, a la expositora que habla del modelo sueco, habría que ver cómo lo articulamos a nuestra cultura, toda vez que los suecos son otra cultura, otros fueron conquistados por otras personas y nosotros ya conocemos la historia porque fuimos conquistados, tenemos casi que en la genética el tema de la reacción, de la guerra, del odio, ¿sí me entiende? Entonces hay unas cosas. Eso por un lado. Segundo, lo he dicho en muchos escenarios desde hace muchos años y creo que en la clase anterior también lo repetí, pero parece ser que nadie le presta atención a lo siguiente. Para que haya diálogo tiene que haber comunicación, entendimiento de las partes. Yo me he dado cuenta que muchos sociales llegan a las áreas y generan más conflictos que tejido social. ¿Por qué? Porque el campesino no entiende el dialéctico, la narrativa de la industria. Mientras nosotros no capacitemos a esas comunidades en el vocabulario de la industria, nosotros nunca nos vamos a entender. Por más esfuerzos que haga el gobierno, la industria, los estamentos, conozco cualquier cantidad de libros, tratados de relacionamiento sostenible, el nombre que le quieran colocar, colóquenselo. Ahorita se llama diálogo social. Sí, pero he conocido muchísimos anteriores que los he leído, que seguramente muy buenos conceptos, argumentos, muy buenos contenidos, pero que no se llevan a la práctica. ¿Y por qué no se llevan a la práctica? Seguramente algunos sí los llevan a la práctica, pero volvemos a lo mismo. No nos entendemos. Usted le puede hablar de la industria a una comunidad hoy de 8 a 10 de la mañana o toda una mañana. Si usted le pregunta al otro día qué dije ayer, no saben, no se acuerdan, porque es que eso no es cada día el pan de cada día. Ellos pregúntenles por ganado, por la sabana, por las garzas, por los chigüiros, ¿sí me entienden? Por cómo se hace esto en el llano. Ellos dicen, lo dicen y duran medio día explicándole lo que usted quiere. Pero cuando tú no tienes unos conceptos para manejar de un tema que es nuevo para usted, y quiero decir que la industria en Casanare, el pozo más antiguo, tiene 54 años. ¿Sí? Y hay para acá otros que han sucedido. Pero si usted ve el mapa de tierras de la NH, casi todo el departamento, el 95% está concesionado. Y vamos a seguir nosotros con los mismos problemas, con muchas capacitaciones bien intencionadas, pero hay un cuello de botella, hay algo que no llega allá donde tiene que llegar. Es el conocimiento, es el diálogo democrático y permanente. No es dar una capacitación un fin de semana y volver a los 6 meses, no.
No, esto tiene que ser permanente para que el chip de esos conceptos de la industria del relacionamiento sostenible queden implantados en las comunidades y así evitamos muchos conflictos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Igual, muchas gracias, Oscar. Muy interesante la reflexión sobre todo el diálogo democrático y el proceso permanente. Y en todo caso, siempre pensarnos que tanto el diálogo democrático, la participación y la generación de procesos pedagógicos sea para generar relacionamiento y entendimiento, porque a veces creemos que a partir de la pedagogía lo que vamos a hacer es darle el brazo a torcer a la gente. Y creo que tenemos que también empezar a justamente por qué hablar, porque hablamos de habilidades para el diálogo, para poder sopesar un poco esa balanza y encontrar rutas. Antes de darle la palabra a María Angélica Rodríguez, voy a leer 3 cositas que nos dejaron acá en el chat. Diana Garzón nos dice, es importante porque garantiza la comunicación y poder resolver el conflicto. Ruby Durán nos dice, no cualquiera puede abordar un diálogo con comunidades. Se necesitan algunas habilidades específicas que permitan una comunicación fluida y que llegue al cumplimiento del objetivo. Muchas gracias, Ruby. Muchas gracias, Diana. Y Manuel Ricardo nos dice, por la necesidad de fortalecer nuestras capacidades y habilidades para una comunicación efectiva y asertiva en el desarrollo de nuestro rol en los territorios. Gracias, y Nayibe. El diálogo social requiere de unas habilidades personales que permitan lograr la empatía que construya el camino de una comunicación genuina. Me gusta esto de comunicación genuina, porque a veces no hablamos genuinamente y no estamos poniendo atención para realmente comprender, sino para defendernos. Y eso hace parte de las habilidades para el diálogo social. María Angélica Rodríguez sería, creo que, la última persona y seguimos, ¿sí? Gracias, buenos días para todos. Yo creo que adicionando lo que ya han comentado, le incluiría la habilidad de escuchar. Para que haya diálogo se necesita escucha. Si solo voy a hablar, a exponer y no tengo esa capacidad y no he desarrollado esa capacidad de escuchar al otro de lado y lado, pues creo que cada uno va a estar en su punto y nunca se va a poder llegar a un consenso, que es lo que busca el diálogo. Entonces quería era adicionar eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María Angélica, de verdad que es fundamental, tocaya, además es fundamental para, la escucha es fundamental para el diálogo. Y antes de seguir, para resolver algunas dudas súper importantes, los temas que han tratado, y si se dan cuenta, bueno, el primero tema del modelo sueco, me encantó que sacaran esa información, porque cuando uno habla de Suecia ahora parece que fuera otro país, pero, y otra como realidad, pero ellos nunca fueron una cultura pacífica, ¿no? Entonces fueron los vikingos llenos de conflictos y demás, y en 1938 tomaron la decisión de generar un nuevo modelo de mercado, y cuando nosotros hablamos del modelo sueco nos hemos dado cuenta que, y lo hemos implementado en Colombia, que en realidad se basan en unos valores universales que a través del desarrollo de ciertas habilidades y de el análisis de cierta mentalidad en realidad se puede vivir en cualquier país. Entonces, hemos estado implementando el modelo no solo en Colombia, sino en diferentes países del sur global, como dicen, como Kenia, Sudáfrica, Vietnam. Eso con respecto a eso. Y adicionalmente, todos hablamos de comunicaciones y estamos totalmente de acuerdo. Las comunicaciones asertivas y las habilidades para poder comunicarnos, generar entendimiento y generar escucha son vitales. Hoy vamos a empezar a abordar esa temática, pero la vamos a continuar en la siguiente sesión, porque es una, obviamente, de las habilidades principales. Y a eso me lleva a la siguiente pregunta. Podemos utilizar el chat rápidamente, pero adicional a las que han comentado de escucha, comunicación asertiva, ¿qué habilidades adicionales consideran que debemos tener para ser promotores o que deben tener los actores sociales para poder adelantar el diálogo? Rapidito por el chat, porque todos hemos hablado de empatía, Marta, gracias. Empatía. Estamos totalmente de acuerdo. La empatía es una habilidad fundamental. ¿Qué otra? Escucha activa, sí, señores. Escucha.
Muy bien. Respeto y tolerancia. Franqueza. Disponibilidad. Bueno, muchísimas gracias. Y aquí, bueno, entonces les propongo lo siguiente como actividad. Resolución acertada de conflictos. Muchas gracias. Liderazgo, excelente. Me encantan estas temáticas porque precisamente les voy contando que lo que vamos a estar trabajando estos días, porque vamos a tener 2 sesiones, consiste en una parte que es, digamos, el ser como tal, que ya lo vamos a ver ahora. Una parte que es las comunicaciones vistas desde las necesidades o cómo construimos comunicaciones, más allá del conocimiento técnico como tal que abordó Oscar, pero sí la importancia de generar entendimientos comunes y significados comunes. Vamos a hablar un poco de conflicto y vamos a hablar un poco de herramientas de liderazgo y de facilitación. Entonces vamos a estar y también cómo involucrar y cómo manejar, como dijo Estela, a diferentes actores, ¿sí? A sus diferentes contextos y demás, y cómo podemos ver esto. Entonces, básicamente, la idea es cubrir de manera general muchas de las habilidades que ustedes mismos están identificando en la sesión. Entonces, antes de pasar a la siguiente, les pregunto, cuando uno está facilitando un diálogo, o uno como facilitador de diálogo, debe tener o debe poder manejar unas dimensiones específicas. ¿Qué dimensiones creen que debe manejar alguien que está facilitando un proceso de diálogo o que tiene que tener en cuenta para un proceso de diálogo? Rápidamente por el chat. ¿Qué son 3 dimensiones que tiene que tener en cuenta una persona que va a facilitar un proceso de diálogo? ¿Quién se mide? Voy adelantando yo. Para facilitar un proceso de diálogo nos gusta hablar de las 3 P's. Las personas, ¿sí? Es conocerse a sí mismo y conocer y poder entender, tener empatía y manejar las diferentes emocionalidades alrededor de las personas. Muy bien, gracias, Elsa. El problema, y es entender cómo tener diferentes abordajes o estrategias para ver un problema, verlo desde diferentes puntos de vista y facilitar los procesos de resolución, de cómo llegamos a la resolución y el proceso. Entender cuáles son los pasos, cuáles son, de qué forma se puede generar un proceso. Una de las herramientas es escucha activa para que el proceso de diálogo social tenga en cuenta. Entonces, para poder facilitar un diálogo, tenemos que tener en cuenta las personas, el problema y el proceso. Y para poder empezar todo eso, tenemos que empezar con el ámbito de las personas y eso no solo incluye a los otros, sino que empieza con nosotros mismos. Y uno de los principales temas que vemos acá es la importancia de los sesgos conscientes e inconscientes que tenemos tanto como participantes de un diálogo social como facilitadores de un diálogo social. Les pregunto, ¿qué es un sesgo? Pueden prender el micrófono, 1 o 2 personas, alzamos la manito. ¿Qué es un sesgo? ¿Alguien? ¿Qué es un sesgo? Prejuicio. Cerca, gracias, Rubí. ¿Alguien más? ¿Se le ocurre que es un sesgo? Una opinión subjetiva. Muchísimas gracias, Milena. Sí. Aquí, y no vamos a entrar a una clase de neurodesarrollo, de neurolingüística, sin embargo, simplemente para que tengan una predisposición. Gracias, Alejandro. Una visión céntrica. Gracias, Manuel. Nosotros como seres humanos, nosotros recibimos más de
Es como 145.000 estímulos por segundo. Y la forma como funciona nuestro cerebro es procesando la información que recibimos y categorizándola en diferentes, imagínense, cajoncitos o formitas que vamos creando a partir de nuestras experiencias y de nuestra vida. Esto va desde en donde crecimos, qué estudiamos, cómo era nuestro núcleo familiar, lo que todos nosotros consideramos como el estándar, básicamente. Y esos cajoncitos hacen que nosotros procesemos y metamos la información nueva que recibimos dentro de esos procesos porque nuestro cerebro va a estar peleando constantemente por categorizar la información. Y ese funcionamiento cerebral es lo que conlleva a los sesgos, ya nuestros sesgos. Y cuando hablamos de sesgos, nos estamos refiriendo a una preferencia, esa preferencia por lo como tenemos estructurado o lo que consideramos estándar que inhibe nuestro juicio imparcial. Todos tenemos sesgos porque así simplemente es como funcionamos. Puede ser y usualmente los sesgos son inconscientes. Y estos sesgos que son cognitivos, no solamente se relacionan con grupos, sino que son sesgos cognitivos derivados de cómo funciona nuestro cerebro, hace que nosotros no podamos ser imparciales y hace que tengamos una preferencia frente a una otra cosa. Y esto implica unas actuaciones, una forma de ver el mundo, unos análisis y unas definiciones con base en esta individualidad de nosotros. Y entonces, cuando nosotros no trabajamos nuestros sesgos, no los volvemos visibles, se nos pueden convertir en prejuicios. Y esos prejuicios son cuando ya tenemos fuertes sentimientos o creencias sobre esas preferencias, sobre personas o temas. Y usualmente los prejuzgamos sin revisar los hechos o la información. Los prejuicios son conscientes y pueden generar o pueden llevar, si los alimentamos, si no los trabajamos, a ya desarrollarse como un estereotipo. Y es cuando ya empezamos a asumir que todos los miembros de un grupo o todas las cosas o todos los temas son iguales y funcionan de la misma manera. Entonces, nuestro cerebro, al no trabajar los sesgos, estamos abriendo la puerta para generar prejuicios y estereotipos. Y los sesgos son normales dentro de nuestro funcionamiento cerebral, como dije, pero implican que tenemos que hacer un ejercicio para entender cómo estos sesgos aplican, se evidencian en nuestras relaciones, no solamente en las relaciones laborales o en las relaciones sociolaborales, sino en realidad en todos ámbitos de nuestra vida. Pero particularmente dentro de estas relaciones que queremos generar y cómo moldear mi estructura de relacionamiento, mis comunicaciones y la manera de manejar los diferentes mensajes e incluso cómo estoy procesando la información que escucho. Más o menos en el chat, ¿cuántos animales ven en esa imagen? Un minuto para que podamos generar la reacción. 8, gracias, Javier. ¿Alguien más? ¿Cuántos animales vemos ahí? 10, gracias, Manuel. 10, Pedro, gracias. Les comento que aquí hay 13 animales, ¿no? Y dependiendo de la perspectiva de nosotros y dependiendo de por dónde veamos, cómo contamos, vamos a ver unos primeros que otros y demás. Y así mismo funciona en materia de sesgos. Aquí pueden ver todos los sesgos cognitivos que existen o que hay. No vamos a entrar a todos, sino los principales para las relaciones, pero que son muy importantes cuando vamos a hablar de relaciones laborales. Igual, esta presentación se la vamos a pasar para que la tengan. Primero, vamos a empezar con algunos ejemplos. El sesgo de correspondencia. Nosotros usualmente, cuando sucede algo, juzgamos a los demás y cuando sucede algo, los abordamos ese algo como un problema de su personalidad o como un problema de la forma de ser de estas personas, pero cuando nos juzgamos a nosotros mismos, lo hacemos con base en la situación. Entonces, aquí pueden ver un ejemplo, pero les puedo dar otro. Cuando una persona
está en una discusión y se altera, nosotros decimos que es definitivamente porque es una persona grosera, porque es una persona que tiene esto, porque es una persona que tiene esta otra característica. Pero cuando nosotros nos alteramos en una discusión, siempre hay una justificación. Y es porque nosotros teníamos esta situación, nos habían hecho esto, nos había pasado esto o lo otro. Entonces, en otras palabras, nuestro cerebro tiende a ser eh, más comprensivo con nosotros mismos y a nuestras fallas generarles una justificación que se basa en factores externos, mientras a las otras personas tendemos a juzgarlas por factores internos. Y esto es, digamos, un comportamiento, digamos, un sesgo normal que debemos trabajar para poder cambiar nuestra percepción de otras personas. Este sesgo también se puede evidenciar por el sesgo de interés personal. Entonces, un ejemplo es que cuando nosotros tenemos un logro, siempre ese logro se da debido a nuestro esfuerzo. Pero cuando tenemos un fracaso, es porque las circunstancias nos hicieron, nos los puso difícil, nos generaron obstáculos. Entonces, básicamente, lo que esto hace es que nuestros éxitos los otorguemos a nuestras características propias versus nuestros fracasos los pongamos afuera hacia otros factores. Ese es otro sesgo que podemos ver en nuestras relaciones. El favoritismo del endogrupo, este es muy visible y este genera, digamos, diferentes dinámicas, pero es cuando nosotros favorecemos a las personas que están en un grupo, en nuestro grupo, o en un grupo con el que nosotros nos identifiquemos o cuyas características compartamos. Esto puede ir desde temas de religión, pero puede ir a temas de región, puede ir a temas de sexo, puede ir a temas de género, puede ir a temas de identidad, puede ir a temas de grupo educativo, puede ir a temas de eh, grupo académico, de carrera. Es básicamente el grupo con la característica que yo me identifico, tiendo a favorecer a esas personas. De hecho, hay dos sesgos que se derivan de esto que son muy importantes. Y es eh, la, el hecho de que a las personas a las personas que yo veo que tienen unas características favorables o que yo veo que son favorables, los voy a escuchar más, les voy a dar más tiempo de atención y voy a validar mucho más su percepción que a las personas que no, por ejemplo. Y eso está básicamente comprobado. Para estos temas, y esto hace que nosotros en general procesemos la información sobre los otros grupos de una forma diferente y sobre su posición de una forma diferente y tiende a crear esta visión del yo y el otro. El efecto arrastre que podemos ver es la tendencia a que nosotros tratemos de creer en algo porque muchos lo hacen. Esto es o lo creen. Esto también se ve, digamos, en grupos altos. El efecto halo, que es un sesgo interesante y en general lo vemos en muchos sentidos, es cuando ves una persona con rasgo positivo y de hecho los estudios ya demuestran que con un rasgo que yo considero más atractivo físicamente, yo estoy dispuesta a escuchar más a esa persona, estoy más abierta a su opinión y le voy a extender mi percepción a otros rasgos de su personalidad, así esa persona no me esté mostrando eso. Entonces, entre más atractiva y entre más rasgo positivo le vea yo a una persona, más voy a estar dispuesta a encontrar los aspectos positivos de su personalidad. Y obviamente este sesgo incluye todo lo contrario, y es cuando una persona no me parece atractiva o una persona tiene un rasgo que yo considero negativo, voy a tratar de extenderlo al resto de su personalidad. Otro de los efectos que se dan mucho o de los sesgos que tenemos mucho es el falso consenso. Y este efecto lo tenemos, o este sesgo lo tenemos, cuando, por ejemplo, nuestro cerebro, y no sé si han escuchado ustedes sobre el sesgo de confirmación,
pero está muy relacionado con este. Entonces, el falso consenso es cuando creemos que en realidad hay más personas que están de acuerdo con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro usualmente tiene una teoría, una forma de ver el mundo, una forma de ver las cosas. Cuando se nos acerca una persona o dos personas a decirnos, oye, tú piensas esto, yo vi esto, si coincide con tu teoría, tu cerebro inmediatamente va a cambiar de una percepción individual a decir, todos pensamos esto. Esto es una realidad para todos y empezamos a generalizar y a hablar fuera de los hechos o fuera de la cantidad de personas, porque nuestro cerebro inmediatamente al tener un eco en una o dos personas lo va a masificar como si fuera un grupo mucho más grande. Y particularmente cuando somos representantes de un grupo particular, debemos cuidarnos mucho de este sesgo. Y a su vez, como les dije, este se complementa un poquito con el sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación además es un sesgo muy peligroso actualmente en redes sociales, debido a las redes sociales. El sesgo de confirmación se basa en que el cerebro de nosotros, de nuevo, tiene una teoría y ve la realidad de cierta manera. Entonces, nuestro cerebro en el día o en una conversación o en un proceso puede ver 10 evidencias y de esas 10 evidencias, 4 comprueban lo que yo estoy pensando y 6 no lo comprueban. Pero mi cerebro va a borrar las 6 y va a coger esas 4 para reforzar que lo que yo estoy pensando es una verdad. Ese es el sesgo de confirmación. Em, Al respecto, digamos que hay un estudio súper interesante que hicieron en Harvard y es sobre fútbol y es poner a dos fanáticos de equipos a ver a su equipo jugando, pero sin narración. Y después de que se acabara el partido, les preguntaron a cada uno quién había jugado mejor, quién había jugado más limpio, quién había hecho los mejores pases, quién fue el equipo más sucio y se pueden imaginar cuáles fueron las respuestas. Siempre salía favorecido el equipo propio porque toda evidencia en contra la eliminaba el cerebro. Y de hecho luego contrastaron con las cifras y estadísticas de juego y fue evidente cómo el cerebro funciona de esa manera. Actualmente con redes sociales esto es incluso más difícil porque las redes sociales funcionan con algoritmos y esos algoritmos básicamente lo que hacen es mostrarte lo que tú quieres ver o lo que a ti continuamente te gusta y buscas. Entonces, es muy difícil que te salga algo en redes sociales que vaya en contra de tu estructura y de opinión. Entonces, para poder combatir este sesgo, de hecho, ahora es más importante buscar y buscar diferentes alternativas de información y contrastarlo para no caer en ese sesgo de confirmación. Otro de los sesgos que podemos ver es la maldición del conocimiento y este sesgo usualmente lo tenemos todos y es nuestra forma de comunicarnos, de expresar algo, de hablarlo, cambia cuando tenemos un conocimiento nuevo. Entonces, cuando aprendemos algo, inmediatamente empezamos a comunicarnos con otros como si ellos ya lo supieran, como si esta información ya la tuvieran y en ese sentido, nosotros básicamente nos cuesta entender porque otra persona no va a entender nuestros argumentos. Esto es muy importante, particularmente para el tema de comunicaciones, eh, que es tan importante como habilidad en el diálogo social. Entonces, estos son algunos de los sesgos que tenemos. Otro sesgo que es muy fuerte en la cultura colombiana y que se da por nuestra estructura, que digamos somos una cultura tradicionalmente jerárquica, una cultura tradicionalmente patriarcal, una cultura regionalizada, pero el tema de la jerarquía conlleva al sesgo de autoridad. Y es que a veces dependiendo y entendemos autoridad como cualquier persona en la cual yo ponga mi credibilidad, y es que yo tiendo eh, a darle la razón o a creer en algo que me diga alguien que yo considero autoridad, así sus argumentos no tengan sentido para mí. Y de hecho a veces sin necesidad de escuchar argumentos. Y esto es algo que impacta, por supuesto, en el relacionamiento en nuestra cultura. Estos son algunos ejemplos de los sesgos que podemos evidenciar o que podemos vivir en el día a día. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, inquietud?
Voy a asumir que el silencio es que no. Y entonces, cuando nosotros vemos esta amplia gama de sesgos cognitivos, estos temas que generan estas, digamos, preferencias en nuestro cerebro, nos damos cuenta que estas preferencias hacen parte de las relaciones laborales y sociolaborales e impactan e informan las relaciones y cómo tomamos las decisiones con respecto a los otros, sea que seamos parte de un diálogo o sea que estemos facilitando un proceso de diálogo. ¿Y esto qué implica? Implica que a medida que tengamos estos sesgos, podemos generar estructuras de diálogo o participaciones donde favorecemos un grupo particular, ciertos tipos de argumentos, damos más tiempo de carga, bloqueamos y no escuchamos a ciertas personas que tengan un pensamiento distinto, entre otras cosas. Y esto lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, y obviamente si no lo trabajamos, podemos, como dijimos al comienzo, evolucionar hacia ya temas un poco más graves estructuralmente, como que se manifiesten prejuicios y estereotipos dentro de un proceso de diálogo y de conversación. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría que nos tomáramos unos 5 minuticos para que podamos compartir en el chat cuáles son algunos sesgos, ya mirándolos, ya se los voy a proyectar nuevamente, cuáles son algunos sesgos que vemos o evidenciamos en los diálogos sociales en los que ya sea participamos o vemos, y los riesgos digamos que los sesgos que desde nuestro rol podemos enfrentar y que debemos superar. Entonces, la idea es que nos tomamos 5 minuticos para poder hacer este análisis y a las 9:24 podamos discutir lo que hayamos compartido en el chat. Entonces, les recuerdo, principales sesgos que evidenciamos en los diálogos sociales en los que participamos y que enfrentamos y debemos superar en nuestro rol. Bueno, por aquí alguien escribe que no se oye, pero no se oye porque estamos en momento de reflexión. Tenemos dos preguntas en este momento de lo que llevamos como de esta horita de trabajo. Como qué sesgos identificamos de nosotros en los procesos de diálogo y qué sesgos que debemos enfrentar desde nuestro rol.
tenemos ahí dos preguntitas de reflexión para que ahorita alguno de ustedes nos lo quiera compartir de viva voz por el chat. Bueno, nos queda como un minutito para este proceso de reflexión. ¿Alguno ha pensado de qué manera ven estos procesos? ¿Ven qué sesgos pueden ver en los diálogos en los que han participado? ¿O qué sesgos enfrentamos desde nuestro rol? Y esta es una pregunta algo difícil en el sentido en que usualmente cuando nosotros hablamos de diálogo, no entramos en estas materias, pero es muy importante tener en cuenta lo que dijimos al comienzo de las tres cosas que debemos o las tres dimensiones que tenemos que tener en cuenta para el diálogo. Elsa, gracias. Sesgo por intereses personales y no grupales. Buenísimo. Eso es totalmente un sesgo que podemos ver en los temas de diálogo. Sesgo por arrastre. Sí, señor. El sesgo por arrastre es muy característico particularmente de los grupos. Sesgo ideológico, Rubí. Perfecto. Y es que cuando nosotros participamos en un diálogo y decimos que tenemos que tener las tres dimensiones, el manejo de dimensión de personas implica conocernos a nosotros mismos y es poder ver qué sesgos de nosotros, de estos, favoritismo por el endogrupo, perfecto, sesgo halo. ¿Qué sesgos de estos podemos identificar que tenemos nosotros y que impacta la forma como nosotros ya sea participamos en un diálogo o lo facilitamos? Pero dos, entender cómo estos sesgos que tenemos todos se manifiestan dentro de la conversación y pueden afectar la calidad del diálogo que estamos teniendo. Recordemos que esto se puede evidenciar en diferentes ámbitos. Lo podemos ver en la calidad de escucha que tengamos hacia los otros, en la calidad de tiempo que le demos al diálogo, en la calidad de soluciones que podamos encontrar. Y estos sesgos generan limitantes, no solamente a nosotros cómo abordamos los problemas, sino además cómo vemos los problemas de los otros. Entonces, trabajar en estos sesgos para vencerlos, lo importante y lo más importante es ser honestos con nosotros mismos y reconocer cuáles son esos sesgos que nosotros tenemos con base en nuestro rol, en nuestra estructura, en el lugar desde donde nos estamos empañando, incluso en el papel que estamos jugando dentro del diálogo y que podamos generar estrategias para abordarlos. Ahora, ahorita vamos a hablar un poco de algunas estrategias que podemos utilizar que son muy sencillas para poder visibilizar los sesgos y trabajarlos.
Lo más importante para los sesgos es visibilizarlos, porque una vez los ponemos afuera, una vez los empezamos a ver, a dialogar, es mucho más fácil de manejar. Y por eso también tenemos que tener en cuenta otro ámbito. Gracias, Karen. Sesgo por intereses personales y no grupales. Muy bien. Nosotros tenemos el otro ámbito del sesgo o la otra cara del sesgo y es el privilegio. ¿Han escuchado el término privilegio antes? Pueden decir por audio, por el chat. Pero lo consideramos la otra cara o el otro lado de cuando hablamos con privilegio, gracias a ver, sí. Y es el derecho, ventaja o inmunidad que tiene especiales que se conceden a una persona o un grupo en particular por cómo está estructurada nuestra sociedad. Y el privilegio, y si quiero aclarar esto, el privilegio no es únicamente en materia de dinero o en materia de cierta clase social, el privilegio se puede ver en muchas materias. El privilegio no es algo negativo en el sentido de que no es culpa de la persona que lo tiene, sino de la forma como está estructurada la sociedad. Pero las personas que tenemos privilegios, que vamos a ver que somos más de las que pensamos, tenemos la responsabilidad de ser conscientes de nuestro privilegio y de controlarlo al momento de intentar en el proceso de diálogo. Les voy a poner un ejemplo de un privilegio. Si cuando uno, que es mi caso personal, tenía 5, 6, 7 años y te preguntaban qué vas a estudiar cuando grande y tú decías, ay, yo voy a ir a la universidad a estudiar esto, ya en el momento en que tú estás diciendo desde chiquito que tú tienes la oportunidad y tu mente está diciendo que que tú puedes entrar a una universidad y eso está metido en tu cabeza, ya desde ese momento tienes un privilegio. ¿Cuántas personas en Colombia no crecen pensando que pueden ir a la universidad desde chiquitos, por ejemplo? Eso es un proceso de un privilegio. Otro privilegio que nosotros podamos tener, por ejemplo, la posibilidad de hablar otro idioma, la posibilidad de acceder a centros de salud y pedir una cita y así se demore un mes poder ir, versus las personas que tienen que, no sé, ustedes conocen los casos colombianos en diferentes regiones, pero que tienen que ir, no sé, 4 horas en bus y yo no sé qué para llegar a un centro en burro para poder salir de donde están, para poder llegar a un centro médico y demás. Eso es un privilegio. A los que están en las ciudades, que tienen, digamos, diferentes medios de transporte y movilización, a las personas que tienen carro, a las personas que trabajan en horario, por ejemplo, desde el hogar, o el teletrabajo que les permite mayor flexibilidad en su horario versus las personas que tienen que ir a la oficina. Son procesos de privilegio. ¿Y cuál es el privilegio de, por ejemplo, servicios públicos, Diana? Eso es un privilegio. Y uno a veces no lo toma en cuenta, ¿no? En un país como Colombia, donde tenemos tanta variedad. ¿Cuál es el problema principal del privilegio? El problema del privilegio es que cuando yo, y esto es de nuevo, por eso le digo la otra cara del sesgo, y es que mi cerebro solo va a ver los problemas que son muy visibles o que enfrento yo. Entonces, cuando yo tengo un privilegio, el problema va a ser que yo no veo, visibilizo el problema en los otros. Entonces, ¿qué pasa? Un problema, yo no lo considero un problema, pero es porque no es un problema para mí, porque no es un problema para mí dentro de mi realidad. Y eso causa que yo invisibilice, ignore o pase por encima los problemas de otros, porque para mí ese no es un problema. Entonces, si voy a hablar de algo súper sencillo, horario laboral, ¿sí? Ejemplo, tengo que entrar a las 8 de la mañana. Pues depende de donde yo estoy ubicada en la ciudad, qué tipo de transporte público, que yo no sé qué. Obviamente, pues si yo tengo carro y tengo ciertas facilidades y demás, pues llegar al trabajo no es ningún inconveniente, pero para la persona, no estoy diciendo que no haya horarios, estoy diciendo que seamos conscientes de que para otras personas, lo mismo que para mí no es un problema y puede ser día a día, para esas otras personas sí puede ser un problema, ¿sí?
Entonces, el privilegio es muy importante porque cuando nosotros empezamos una conversación o un diálogo, parte, y alguno de los participantes lo mencionó al comienzo, era la escucha y el reconocimiento del otro. Y el privilegio lo que hace es que muchas veces yo no reconozca o evidencie los problemas y los retos de los otros. Por lo que les hago una pregunta rápidamente para el chat. ¿Qué privilegios usualmente enfrentamos y debemos superar en nuestro rol? Les voy a compartir un privilegio personal. Yo tengo el privilegio de información a la tecnología. Entonces, siempre tengo acceso a nueva información y tecnología y eso no es lo mismo que tienen todos los grupos con los que nosotros trabajamos o relacionamos. Y tengo que ser consciente y superarlo para poder en realidad escuchar y llegar a otros. El privilegio de tener todos los servicios en la ciudad, Javier, por ejemplo. María Angélica pone contar con facilidades de transporte y viáticos para las reuniones. Uy, sí, ese es, ese es un privilegio súper importante. ¿Qué otro privilegio ven ustedes que enfrentan desde y debemos superar desde nuestros roles? Este es un tema de autorreflexión que es un poco difícil, pero son, digamos, el tipo de preguntas. Elsa, viajar, servicios de salud de calidad, vivienda, vehículo para desplazarnos, total. Son muchos de los privilegios que hacen que no, a veces podamos no visibilizar los problemas, los retos de los otros e impactan la forma como conducimos el diálogo y cómo validamos los problemas, que era la siguiente dimensión. Acceso a la información efectiva antes de, muchas gracias, Hugo. Esto es un ámbito fundamental, el acceso a la información. El poder prepararse con información, ¿no? Tener el tiempo de prepararse antes es un privilegio. Recursos económicos para facilidades, gracias, Ruby. El privilegio del rol, Ecopetrol, por ejemplo, en la posición en la que se encuentra, eso puede ser. Muchas gracias, Manuel. Y ahora, ¿cómo podemos romper esto? Pues lo primero es tener la intención de hacerlo y eso implica un proceso arduo de autorreflexión y de ver cómo nuestro rol y nuestras dinámicas y nuestros sesgos están impactando nuestro relacionamiento. Ahora, cuando hablamos de sesgo, la idea no es que entonces volvamos todas las reuniones a decirle a otra persona, es que usted está sesgado. La idea es nosotros evaluarnos nosotros mismos y poder generar atención a visibilizar los sesgos. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos y tener la disposición de cambiar, entendiendo cómo impacta nuestros procesos. Lo segundo es obviamente brindar atención y esto implica ser conscientes, tener conscientes y estar en los momentos de los diferentes diálogos y empezar a ponerle atención a tal vez dinámicas que no estábamos haciendo antes. Y obviamente tiempo. ¿Y esto qué es? Práctica. Los sesgos los podemos trabajar a través de la práctica y es hacer algo constante y continuo para que nosotros no tengamos asociaciones automáticas en el cerebro, que es como funcionan, porque como dijimos, los sesgos no los podemos evitar, pero sí los podemos trabajar. Y entonces, ¿qué tipo de cositas chiquitas podemos hacer y que nos podemos salir hoy de aquí haciendo? Pues varias cositas. Una de las cosas que podemos hacer es establecer cuando vamos a tener un proceso de diálogo o cuando vamos a tener un proceso de conversación, es establecer reglas de juego al inicio de la sesión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, con cronómetro, todo el mundo tiene derecho a hablar tanto tiempo. Eso nos permite eliminar el sesgo de nosotros darle más tiempo o escuchar más o yo no sé qué a ciertas personas que a otras porque ponemos el mismo tiempo de conversación para todos o el mismo tiempo de disposición para todos.
una conversación al comienzo donde todos creemos las reglas de juego y donde nosotros podamos decir, ok, ¿qué nos molesta? ¿Qué son, qué palabras, qué expresiones, qué forma de enunciarnos hacia los otros no vamos a utilizar en este espacio? Por ejemplo, no sé, en algunas regiones, por ejemplo, decirle niña a alguien, a una mujer en una sesión, no es lo más adecuado y puede ser efectivo como una discriminación. Entonces, poner esa regla desde un comienzo. Eh, Otra de las cosas que ayuda para que todos nos sintamos en el mismo lugar es estandarizar cómo nos referimos a todos, particularmente si somos facilitadores de diálogo, tener en cuenta y ayuda mucho tener otra persona que nos ayude y nos dé retroalimentación y nos comente si estamos dándole primero la palabra a un grupo, si estamos favoreciendo o cuando facilitamos la discusión, estamos favoreciendo una línea argumentativa, si estamos abriendo opción para diferentes líneas argumentativas dentro del proceso, tener un observador que nos ayude y nos dé retroalimentación con una o dos sesiones nos puede visibilizar lo que estamos haciendo. E incluso dinámicas muy chiquitas como mostrar unas 2 o 3 fotos al comienzo de una conversación donde podamos visibilizar sesgos, donde podamos hablar de cómo nos hemos sentido en materia de sesgos, ayuda a tenerlos en la cabeza y a no repetirlos dentro del proceso de diálogo. Son cositas muy chiquitas que podemos hacer y que podemos seguir haciendo desde ya. Y es un tema muy importante porque cuando nosotros empezamos a hablar de sesgos y cómo estructuramos la cabeza, esto no es muy lejano de la historia. Y antes de pasar a hablar un poquito de la historia, quisiera preguntarles, ustedes todos hablaron del tema de comunicaciones y que me comenten, puede ser por el chat o alzando la manito, ¿cuál creen que es la relación frente a lo que llamamos crear una historia y la comunicación? ¿Qué creen que es la relación entre estos y el tema de sesgos que estábamos viendo? ¿Cuál creen que es la relación? Porque cuando hablamos de comunicación, le quiero yo hablar de crear una historia, por ejemplo. ¿Qué se les ocurre? No hay respuesta correcta e incorrecta, pero ¿qué se les ocurre? Lo sé, perfecto, Claudia. Los sesgos influyen en la forma en que se cuenta una historia o se comunica algo. Muy bien. De hecho, tal cual, los sesgos informan cómo comunicamos, pero es que además nosotros no solo comunicamos la información, sino que nosotros creamos una historia alrededor de la información. Entonces, les voy a contar rápidamente una pequeña historia, que es la historia del rey y la reina, ¿sí? Entonces, en un reino vivían el rey y la reina. Y el rey decía estar muy enamorado de la reina, pero la reina consideraba que que él era controlador y la reina tenía una relación afuera del matrimonio. El rey, una noche, prohibió la salida de cualquier persona del castillo y dijo que si se acercaba a alguien al castillo en la noche o en la madrugada, le dispararan. La reina quería ir a verse con su amante. Entonces, ella tuvo una conversación con el guarda que estaba fuera de su habitación y ese guarda que quería ayudar a la reina y sentía que debía ayudarla, eh, hizo todo para, básicamente, para apoyarla en escaparse del castillo e ir a verse con el amante. Y lo que habían acordado era que él le abría la puerta antes del cambio de turno para evitar que hubiese alguna tragedia con la orden del rey. Sin embargo, el guardia se quedó dormido. La reina llegó a las 6 de la mañana y se dio el cambio de guarda y le dispararon a la reina y se murió la reina.
¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién es culpable del fallecimiento de la reina? Los escucho por el chat o por voz, como prefieran. María Angélica nos comenta que el rey, claro, el rey dio la orden. Alejandro nos comenta que la reina tomó un riesgo alto en salirse. ¿Alguien más? ¿Quién es culpable? El rey, listo. Cuando contamos esto, hay muchas perspectivas. El rey, que fue el que dio la orden, la reina, que fue la que tomó el riesgo y salió a pesar de todo, el guardia, que se quedó dormido y debía avisar antes para algunas personas, el guardia que disparó para otras y no verificó que era la reina. Hay muchas perspectivas cuando contamos esta historia. Y una de las cosas que hacemos es nosotros mismos rellenamos parte de la historia. Entonces, nosotros juntamos la historia y los hechos. Les voy a preguntar, ¿hecho o historia? ¿El rey realmente amaba a su esposa? ¿Eso es un hecho o una historia? Historia. Gracias, María Angélica. Hecho. Historia, hecho. Estamos aquí un poco en duda. Cuando yo conté la historia dije, y eso es lo que pasa en las comunicaciones cuando no son asertivas, es un ejemplo a propósito, el rey considera que realmente ama a su esposa. En ese sentido, lo que es un hecho es lo que el rey piensa, no objetivamente si la ama o no, porque eso no lo hemos definido. En ese sentido, historia. La reina corrió un gran riesgo, hecho o historia. Hecho, hecho, Karen. Hecho, Nidia. Hecho, Marta. Sí, es un hecho. La reina decidió salir, es un hecho, a pesar de la orden que se había dado en las circunstancias y decidió correr un gran riesgo. Eso es un hecho. La culpa fue obviamente del guardia dormido que le tenía que avisar. ¿Hecho o historia? Historia. Gracias, Elsa. Historia. Total. Y en este caso particular debemos entrar entonces, imagínense hasta dónde llegan los entendimientos de comunicaciones a discutir qué es culpa versus responsabilidad versus participación. Por ejemplo, el amante nunca debió involucrarse con la reina. ¿Hecho o historia? Historia. Javier, historia. Historia, Karen. Sí. De hecho, más allá que una historia, ya empieza a volverse una opinión, ¿no? Y es más allá de lo que pasó, qué sentimos, que ha debido o no pasar. La reina debería haber dialogado con el rey. ¿Hecho o historia? Historia. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los componentes de una historia, usualmente? ¿Qué se les ocurre? ¿Quién o quiénes son los componentes de una historia? Cuando hablamos de una historia, que siempre hay. ¿Qué se les ocurre? Cuando hay una historia, siempre hay un villano,
personajes, donde usualmente los personajes siempre hay un villano, una héroe o una víctima, los desamparados o los grupos ignorados y obviamente pues la problemática, ¿no? Entonces les pregunto, viendo esto, el lugar exacto, y cuando tenemos este rol, estos roles, el lugar, la trama y además los roles, ¿no? Que son siempre el villano o el malo, la víctima o la heroína y los desamparados. Entonces les pregunto, cuando estamos hablando de un proceso de diálogo y de sesgos y estamos viviendo esto, usualmente hablamos sobre hechos o hablamos sobre historias. Desafortunadamente, por la forma como está estructurado nuestro cerebro y la forma sobre contamos, sobre cómo armamos, nuestro cerebro tiende a generar una historia y asigna algunos roles, asigna el villano de la historia, asigna la víctima, asigna la heroína, asigna el personaje, asigna la trama y de nuevo, esto genera que cuando nosotros estemos hablando y en un espacio de diálogo, sea muy difícil separar los hechos y el diálogo de las historias alrededor. Ahora, esto no es malo, es como estamos estructurados a pensar, pero por eso generar los procesos de diálogo y los procesos de exactamente las historias. Y el reto de la historia, ¿cuál es? El reto de la historia es que puede haber ¿cuántas historias? Muchas. Puede haber una historia por cada, sí, por cada persona que está sentado en la conversación. Y ahí viene lo que hablamos al comienzo de los entendimientos comunes. ¿Y cuál es la historia del diálogo que vamos a tener, sí? ¿Y cuál es la conversación del diálogo que vamos a tener? Porque todos venimos con un proceso, una historia, una consideración, y eso afecta la calidad del diálogo que vamos a tener y cómo recibimos las otras historias. Por eso tener habilidades para generar entendimientos comunes y esto hacerlo al inicio de las sesiones de diálogo. No es invisibilizar las historias, para nada. Es tener en cuenta nuestras historias, traerlas a la mesa para saber cómo manejarlas y crear una historia conjunta a través del diálogo. Y eso es una habilidad que se genera para el diálogo y es difícil de lograr, ¿sí? Porque en este es cambiar un poco el rol, los personajes y la trama por algo diferente a mi historia que estoy trayendo yo, y a mi estructura y a mis sesgos. Pero es lo que permite poder superarlos. Y es lo que nos permite superar lo que entendemos como gap o brecha. Y es lo que usualmente pasa en los procesos comunicativos. Y es esa brecha entre lo que yo estoy esperando y lo que yo observé. Y es que usualmente cuando nosotros, y eso lo trataron algunos compañeros desde el comienzo, usualmente cuando nosotros hablamos de comunicaciones, nuestra estructura, nuestra sociedad, la forma como trabajamos y nuestros roles se enfocan en cómo comunicar bien, es decir, cómo informar de una vía lo que yo quiero decir. Entonces, ¿se acuerdan que le enseñan a uno eso desde el colegio y luego se personaliza en todos los lados? Comunicación asertiva, cuál es el mensaje, el canal que se transmite, por dónde, pero estamos muy acostumbrados a ejercitar el yo hablar, yo decir, yo comunicar, ¿sí? Y es la comunicación. Menos estamos entrenados para escuchar y menos la escuchamos. Entonces, usualmente, ¿qué tenemos? Ya sabemos que estamos permeados por nuestra historia, estamos permeados por nuestros privilegios, estamos permeados por nuestros sesgos. Y adicionalmente, entonces, cuando yo estoy escuchando a alguien, yo no necesariamente estoy entendiendo de dónde viene la persona, lo que sale, qué está detrás, sino que muy probablemente, debido a cómo nos hemos estructurado mentalmente, yo estoy pensando en cómo responderle. Yo estoy pensando en cómo utilizar los argumentos para fomentar mi punto. Más aún en espacios donde, y desafortunadamente estructuralmente, hemos tenido una concepción de que para que alguien gane, alguien tenga que perder, ¿sí? Y adicionalmente, la importancia que tenemos en la cultura colombiana de tener la razón, ¿no? ¿Quién tiene la razón?
cómo tiene la razón. Decimos, y es interesante, pero dentro de cada colombiano hay un abogado, un director técnico y un médico. Entonces nos encanta pues recetar a otros, comentar sobre, digamos, diferentes temas de fútbol y adicionalmente tenemos un abogado y nos encanta ver cómo podemos argumentar para tener la razón, lo cual no está mal. Pero cuando estamos generando un proceso de diálogo de construcción, ¿cuáles son los objetivos que buscamos? Y cómo podemos priorizar la relación. Entonces, usualmente, cuando entramos a estos procesos, lo que yo espero de los procesos de diálogo es diferente a lo que yo observo. Y esto genera una falta de credibilidad en los procesos, genera un descontento, genera una falta de estructura, genera una descontinuidad, entre otras cosas, todos factores que impactan los procesos de diálogo que generamos. Y esto se incrementa cuando ni siquiera hablamos un lenguaje común o generamos entendimientos comunes. Entonces, si solamente en una historia súper superficial tendríamos que empezar a analizar qué entendemos como culpa, responsabilidad y participación, entre otras cosas. Imagínense en algo tan complejo como sector hidrocarburos y entendimientos comunes sobre temas generales. Y trabajar en esos entendimientos y en aclarar las expectativas de los espacios es muy importante. Y en ese sentido, de esa manera, la forma como lo podemos hacer es ceñirnos a los hechos. Entonces, hay algunas dinámicas que nos sirven simplemente como para tener en cuenta y es para abordar tanto los temas de escucha como los temas de cerrar la brecha. Entonces, son cositas muy chiquitas, pero que podemos ir trabajando desde ya también. Entonces, les pongo un ejemplo sobre el tema de escucha activa. El cerebro de nosotros, como les dije, va procesando muy rápido, trabaja y si uno tiene algún tipo de nivel de ansiedad, trabaja incluso más rápido y entonces empieza a rellenar frases, empieza a complementar ideas, empieza a otorgar intenciones, entre otras cosas. Entonces, para poder callar al cerebro de uno, para poder escuchar activamente, hay diferentes métodos. A algunas personas o a algunos adultos les sirve mucho anotar, ¿sí? Les sirve mucho anotar y les sirve mucho mientras escuchan a la otra persona anotar y eso les ayuda a callar un poco el cerebro y escuchar, pero esto no les sirve a todas las personas. Anteriormente, esto se había podido considerar como algo tal vez no tan educado, pero en las diferentes dinámicas y los diferentes estudios se ha comprobado que hacer algo con las manos, ¿sí? Promueve y apoya el desarrollo de la escucha. Entonces, bolitas de estrés, bolitas con pelitos, eh, papelito en la mano, doblar y demás, pero se ha demostrado que el hecho de ocupar las manos en una actividad hace que el cerebro esté más dispuesto a escuchar, por ejemplo. Entonces, el lapicero, lo que está haciendo Andrea, quitarle la tapa, ponerle la tapa, hacerle hacia el lapicero. Esas son cosas que ayudan al ocupar las manos, que ayudan a generar más tema de escucha. Adicionalmente, hay cosas chiquitas y es antes de entrar en un espacio de diálogo, se pueden hacer ciertos ejercicios que son súper sencillos, como cerrar la mano con una, abrir la otra, así, que facilitan la disposición de escucha de las personas. Eso al respecto de la escucha. Y cuando ya vamos a hablar de los temas de comunicaciones y cerrar las brechas, es muy importante y esto es súper simple, pero en realidad puede cambiar toda la dinámica de un espacio y es poner reglas de juego al comienzo, incluido qué espero, qué observo y soluciones. Y esto implica que visibilicemos y ponemos en la mesa cuando mis expectativas no se están cumpliendo y cuando mis objetivos estoy observando algo diferente, pero que esta forma de hacerlo tenga unas reglas y es sin juicios de valor y demás, simplemente decir lo que yo estoy observando es esto y mi expectativa es la otra. Pueden ayudarme a entenderlo, porque las expectativas de todo son diferentes. Y
¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de patrones y queremos cerrar la brecha entre observación y expectativa, debemos nuevamente visibilizar la historia e incluso establecer y generar una conciencia alrededor de las emociones que estamos hablando alrededor de eso. Entonces, para hablar de comunicación efectiva o asertiva, y es cuando todo el mundo habla de intercambio de que el mensaje se transmita claramente y que se interprete correctamente con los otros, también estamos hablando de procesar emociones e intenciones que la demuestren, pero esto no se logra si no logramos, uno, manejar y visibilizar nuestros sesgos, dos, poder trabajar y gestionarlos, gestionar el entendimiento de historias y entender que mi historia no es la única y dar espacio a las diferentes historias. Y tres, generar metas, claridades y expectativas comunes para generar una historia común a través del diálogo. Y unas cosas que son súper importantes, pero, o sea, son cosas súper simples que hablamos del sentido común, es siempre estamos comunicando. Entonces, no se nos olvide que desde el saludo, desde que llegamos a un lugar, desde la forma como abordamos a otros, estamos comunicando y podemos evidenciar nuestros sesgos a otros. Siempre, particularmente en el caso de los facilitadores, siempre hay lugar a interpretaciones diferentes. Y sabemos que nuestras relaciones, experiencias y pasado moldean cómo interpretamos los hechos. Entonces, poder generar espacios de validación dentro de un espacio de estas interpretaciones es fundamental. Recordemos siempre que el qué es igual de importante al cómo. Entonces, no es solamente suficiente tener el mensaje y toda esa dinámica tradicional de las comunicaciones, sino cómo lo estamos comunicando y de qué manera estamos involucrando a otros en la creación de la comunicación. También otra cosa que debemos ser conscientes es que siempre hay dinámicas de poder involucradas. Siempre, y desafortunadamente particularmente en la realidad en la que nosotros nos movemos, siempre hay una simetría de poder, ¿sí? Y una simetría de acceso a la información y una simetría de acceso a las herramientas. Poder visibilizar esto, prepararnos para esto y ponerlo abierto a todos hace que el diálogo sea mucho más exitoso. Y algo que en nuestra cultura no hemos trabajado mucho es que las emociones que tengamos pueden ser amigas o enemigas y que la regulación emocional es clave para los procesos de diálogo. Ahora, este tema de las emociones es un tema que va evolucionando, pero tradicionalmente, digamos que el enfoque a las diferentes temáticas ha sido que o somos profesionales, o somos objetivos, o somos tal, pero ya sabemos que nosotros somos seres no necesariamente racionales, somos seres que nos mueve y nos impacta la emoción y somos seres que debido a diferentes crianzas y demás estamos acostumbrados a ya sea ignorar o ya sea empujar hacia abajo las emociones que sentimos. Y es hasta ahora que estamos generando un manejo diferente de emociones. Entonces, por ejemplo, algo que yo veo que hace, no sé si alguien tiene niño chiquito ahora, pero que hacen con los niños es que puedan nombrar la emoción y que se aceptan todas las emociones y que está bien estar triste y demás, y se dan formas de manejo de cómo manejarlas. Y hay películas como Intensamente que te cuentan todas las emociones que podemos tener nosotros y es algo que se ya vuelve como una conversación. Al menos en mi época esto no era permitido. Entonces, habían algunas emociones que eran permitidas, como la alegría, la rabia, por ejemplo, en ciertos niveles, pero por ejemplo la tristeza no eran permitidas. Y adicionalmente, dependiendo de la región, estado, bueno, diferentes temas, incluso hay emociones que no se permiten por grupo poblacional, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, de nuevo, nos devolvemos al rol o a las dimensiones que debemos manejar para el diálogo social, para el autoconocimiento y el manejo de otras personas. Si no conozco, nombro y puedo estar en mi emoción y regularme, porque pensar que un proceso de diálogo no me genera o no me mueve la emoción sería algo ingenuo en cierto sentido.
pues es muy difícil generar y manejar las emociones de los otros y encaminarlas hacia la creación y la regulación para un proceso de diálogo. Entonces, eso no es un tema que vamos a tratar a fondo hoy, pero es un tema al cual podemos mandar literatura, que es muy importante y hace parte de cómo podemos manejar las emociones que nos generan esos sesgos y esas historias que hemos creado. Y otra cosa que nos sirve mucho es hacernos las preguntas para poder manejar las lagunas. Y es, si yo me estoy visualizando como víctima, por ejemplo, hacerme la pregunta, ¿cuál es mi papel en esto? ¿O cuál podría ser mi papel en esto? Si yo estoy visibilizando a alguien como villano, preguntarme por qué una persona racional haría esto. ¿Qué busca la persona con esto? Para tratar de efectivamente manejar. Si yo estoy básicamente demonizando a una persona con base en el trasfondo, con base en algún sesgo, no es que las personas no hagan cosas malas, es cómo yo estoy considerando a esta persona dentro de mi historia y cómo manejar la impotencia o los sentimientos que me pueden generar un caso y es qué puedo hacer ahora mismo para acercarme a lo que quiero. Y estas son preguntas que me ayudan a salirme de mi historia y tratar de abrirme hacia una solución conjunta sin negar mi propia experiencia. De nuevo, operar desde una base de los hechos, garantizar que las personas se sientan seguras a hablar, la seguridad psicológica y que no sean juzgadas dentro del espacio es algo que se genera a través de la confianza y esto solo se genera a través de la práctica y de el diálogo continuo. El propósito mutuo, la narrativa conjunta y los entendimientos son importantes. Los métodos para encontrar soluciones que no son de una parte u otra, sino que sean conjuntas. Y siempre documentar los acuerdos en materia de quién va a hacer qué, cuándo, dónde, cómo se va a medir feedback, hace que las conversaciones y las lagunas se vayan cerrando y que esas expectativas se vayan cumpliendo y vayamos generando poco a poco más confianza, que es lo más difícil en las relaciones frente a estos temas. Obviamente, para poder lograr todo esto, debemos generar ese manejo de habilidades personales. Esto no es un ejercicio para acá, pero creo que podría ser un ejercicio para que todos nos llevemos y es qué historia tenemos que podemos revisar y volver a contar de una forma diferente, analizando nuestra historia. Ese es un tema bastante personal, por lo cual no lo haríamos acá, pero sería algo interesante para hacer un ejercicio y es cómo podemos revisitar una historia, un momento y contarla de una forma diferente, implementando las herramientas que hemos utilizado y que hemos aprendido el día de hoy. Esto podría ser una dinámica interesante para compartir también con sus equipos y con las personas que nos rodean. Otro tip que podemos utilizar y que pues, nos puede ayudar a generar esta dinámica es en algunos ejercicios poder, cuando nos están contando una historia, cuando estamos escuchando al otro, poder escribir cuáles son, por ejemplo, los hechos, cuáles son, por ejemplo, los sentimientos o las emociones alrededor de los hechos y cuáles son los intereses que nosotros mismos estamos viendo o que estamos otorgando o poniéndole a otros. Esto ayuda mucho a poder visibilizar cómo estamos procesando la información. Lo podemos hacer para uno que otro ejercicio, no tiene que ser cada ejercicio de escucha, pero nos va trabajando un poco la habilidad de escuchar de forma diferente y por lo tanto de recontar las historias o volver a crear las historias de una forma distinta en la cabeza. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta o inquietud? No. Ok. Vamos a ir al último punto del día de hoy y es cuando hablamos del conflicto. Y esto para nosotros como colombianos, el conflicto como concepto tiene em, muchas interpretaciones, tiene muchos matices, tiene muchas vivencias, tiene muchas experiencias, tiene muchas historias personales y demás. Em,
les pregunto por el chat o por audio, ¿qué entendemos por conflicto? ¿Qué entendemos cuando hablamos de conflicto? ¿Qué consideramos cuando hablamos de conflicto? Una situación problemática, gracias a... Tenemos controversia cuando sobre una situación no nos ponemos de acuerdo, choque de posiciones, diferencia entre las partes, problema entre varias partes, eh, opiniones distintas de las partes en un acuerdo, una situación no resulta, etc. Ay, perfecto, se tienen intereses diferentes, súper interesante. Una de las, si nos vamos a ver como por ejemplo cuando hablamos de los teóricos del conflicto, una de las definiciones más utilizadas es que un conflicto es una situación en la que dos o más actores perciben sus intereses como irreconciliables. Esta es la definición, por ejemplo, de Vincent Fisher. Entonces, hay varios términos acá, ¿no? Perciben, interesante, perciben los intereses como irreconciliables, no necesariamente lo son, pero así lo vemos. Y esto se da alrededor de lo que decimos del desacuerdo. Cuando nosotros hablamos de diálogo social, una de su implementación o una de sus características es que el diálogo social no solamente ayuda a resolver conflictos, a evidenciar intereses y posiciones, sino que adicionalmente nos ayuda no solo a prevenir conflictos, sino a estar de acuerdo en el desacuerdo, ¿sí? A evidenciar cuáles son los desacuerdos dentro de la conversación, a respetarlos y encontrar las áreas a seguir. Y esto nos ayuda a manejar esa percepción, ¿no? Pero entonces cuando nosotros hablamos de conflicto, también implica que la forma de nosotros de abordar un conflicto, la forma como resolvemos de cierta forma los conflictos y la manera como apoyamos a otros a resolver los conflictos están permeadas por nuestros sesgos, nuestras historias, habilidades de comunicaciones y todo lo que vimos anteriormente. Y en ese sentido, perdón que aquí se me corrió. Y en ese sentido tenemos diferentes formas de abordar los conflictos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Le voy diciendo uno por uno y me pueden ir comentando aquí o en el chat cómo abordan estas circunstancias. Hay un mesero que está desatento y no nos trae la comida a tiempo. ¿Cómo abordarían esa situación? ¿Qué hacen en esos casos? ¿Cómo lo abordarían? ¿Lo ignoramos? ¿Le reclamamos? ¿Ponemos una queja? ¿Cómo abordarían estas circunstancias? Un mesero desatento que no trae la comida a tiempo. Diálogo, María del Pilar, entonces lo hablaría. Milena nos dice recordarle que no ha traído el pedido, o escucharía. Ese está chévere, llamo a otro mesero, sí. Hablar, preguntamos a qué sucede, volvería a informarle. Les repetiría, interesante. Llamo la atención, sí. Hay gente que, por ejemplo, lo ignoraría. Ejemplo. Te comprometiste con alguien del trabajo a ver en una hora específica. Perdón, en una hora específica y esa persona llega 30 minutos tarde sin avisar.
¿Qué haríamos ahí? Pregunta el por qué, Elsa. Javier no la espera. Le pregunta qué sucedería, ¿sí? ¿Por qué sucedió? ¿Qué pasó? Jorge le haría conocer el valor del tiempo de lo que está pasando. Y sí lo compró perfecto. Descubrimos que una persona de la oficina o de la comunidad o del lugar donde vivimos, de nuestro ciclo, está creando chismes sobre otra persona. ¿Qué hago ahí? Hablo con la persona sobre el tema. Le hago entender que no es lo correcto, perfecto. Y digamos que estás haciendo un trabajo con unos compañeros y cuando te das cuenta al trabajo que hiciste o al documento que entregaste, le quitaron o le borraron las partes que tú aportaste, cambiaron lo que tú metiste al documento. ¿Cómo manejas eso? ¿Y por qué? Ujú. Muy bien. Nosotros podemos tener diferentes actitudes y diferentes enfoques frente a los conflictos. Esto es una mezcla de nuestra propia dinámica, de nuestro, perfecto, de nuestro trasfondo, de nuestros sesgos, de nuestra experiencia, pero también depende de un análisis. Y este es el análisis interesante que deberíamos o que podemos ver. Entonces, en esta matriz pueden encontrar hacia acá, hacia arriba, si pueden ver mi información, hacia arriba, en el eje vertical, los objetivos y en el eje horizontal, la relación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, digamos, estamos priorizando la relación más que los objetivos, mi enfoque va a ser de acomodación o sumisión. Entonces va a ser aceptar la situación que está pasando y ceder, en este caso, yo. Esto que implica que esta forma de abordar el conflicto es una forma en la cual yo pierdo y tú ganas. Esa es como la visión tradicional frente a esta forma de abordar el conflicto. Por otro lado, cuando yo no priorizo la relación y en realidad el objetivo no le veo el interés o la dinámica, pues básicamente evado el problema, lo ignoro. Y esto lo que indica para mí es que yo pierdo, tú pierdes, ahí pierden ambos cuando yo hago esto, porque no fomentamos ni los objetivos ni la relación. Cuando nosotros hablamos de en la forma de competencia, donde los objetivos para mí son demasiado importantes, pero la relación no lo es, mi actitud es de competencia y la forma como lo voy a implementar o como lo que esto implica es que lo que yo busco es yo ganar y que tú pierdes. Y finalmente, cuando estoy priorizando tanto los objetivos como la relación, tiendo a hacer un proceso de negociación o compromiso para pues, cooperar y que ambas partes ganen. Ahora, dependiendo del ámbito, aspecto, conflicto y demás, podemos tener diferentes actitudes frente a lo que estamos enfrentando y de nuevo, lo que es importante entrar en un conflicto sabiendo, planeando y estableciendo es entender qué sesgos tengo, cómo son mi historia y esto cómo afecta el objetivo o la meta que yo tengo y la actitud frente a mi conflicto. Porque si mis sesgos y mi historia y demás están generando que yo asuma una actitud de evasión, por ejemplo, cuando yo quisiera cuidar una relación y cumplir los objetivos, pues claramente me están llevando a tener una actitud inadecuada frente a un manejo de un conflicto, por ejemplo. Si mi trasfondo me está llevando y yo lo que quisiera es generar y cuidar la relación mientras logro los objetivos y yo quisiera
lograr ambos, si yo estoy recorriendo a la competencia o a la visión de quién tiene la razón o una visión cerrada de yo gano, tú pierdes, pues obviamente esto no me va a llevar a cuidar tanto la relación como los objetivos. Y es que, recordemos, nosotros podemos cuidar una relación sin lograr objetivos, que eso tiene sus retos, o podemos lograr los objetivos sin cuidar una relación. Ninguna de esas dos opciones son útiles para la continuidad y la sostenibilidad del diálogo. Y si bien pueden fluctuar en el tiempo, siempre cuando hacemos un balance debemos ver ambas en este proceso. Entonces, lo que es importante acá no es tener una sola actitud. Lo que es importante acá es entender si mi actitud está respondiendo a mis metas o está respondiendo a mi historia, a mis sesgos y demás, y me está dificultando abordar de manera exitosa los conflictos. Entonces, para la siguiente sesión, la idea es que podamos profundizar en esto y hablar ya con esta percepción propia que tengamos y esta visión propia que tengamos, hablar de temas de cómo establecer diferentes personalidades y entender diferentes personalidades en un proceso de diálogo, cómo generar herramientas de facilitación y liderazgo y cómo fomentar el trabajo colaborativo, que son todas habilidades que son positivas para fomentar un proceso de diálogo. Y los invito a llevarse esto para también analizarlo de manera conjunta y empezar la siguiente sesión con esta información. Y es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos parar, empezar o continuar haciendo para que los espacios o para promover diálogo y cooperación desde nuestro rol? Esto nos referimos obviamente en temas de sesgos, de comunicaciones y de actitudes de conflicto. Entonces, les dejo esta tarea y empezar la siguiente sesión con eso. Y, André, te doy la palabra para poder cumplir con el tiempo del día de hoy. En este caso, son 3, me dice usted. No, acá son 2 básicamente. Bueno, por ahí tenemos un microfonito abierto, colegas. Bueno, pues María, muchísimas gracias. Yo creo que la participación fue muy interesante el día de hoy con todas estas anotaciones que evidencian el compromiso de las personas que están aquí como acompañantes del diálogo social en el sector hidrocarburos y lo necesario de estas reflexiones y cómo le estamos apuntando justamente a cambiar desde nosotros, a vernos desde nosotros para poder ir un poco a mejorar el espacio y nuestro rol en esta labor que tenemos como facilitadores, como promotores y acompañantes del diálogo social en estos contextos de alta conflictividad sociolaboral. Agradecerte, María, porque o sea, siempre eres muy dinámica, nos traes reflexiones y ejercicios diferentes. Yo no había hecho el del cuento, muy interesante. Entonces, no, pues a los colegas de la sesión, si tienen algo más de los agradecimientos que están dejando ahí, decirles que por favor no olviden del registro de asistencia, porque es importante para las certificaciones y para lo que el seguimiento. Recuerden, colegas y participantes de la escuela, nos vemos el próximo miércoles, o sea, de mañana en 8. Nuevamente estaremos con María y otros nuevos temas de reflexión. No nos vamos a adelantar, pero ya ella nos ha dejado un poco de tarea. Entonces creo que es importante esta otra forma esta otra puesta en escena de cómo nos vamos acercando a estas herramientas para el diálogo y la facilitación del diálogo social. Entonces nos vemos dentro de 8 días, miércoles de mañana en 8, igual 8:30. Esta presentación y la grabación, que ya ahorita voy a cerrar la grabación, la voy a subir también a nuestra carpeta compartida y ahí estamos en contacto. Muchas gracias a todas y todos. Y Muchas gracias, feliz buen resto de día. día. Hasta luego. Muchas gracias, que estén bien, Gracias. feliz día. Hasta luego, gracias. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego. A ver. Gracias. Hasta luego, gracias. Buen día, muchas gracias. Gracias.